Jesús lo advirtió, hermanos, allá en el Evangelio. Jesús dijo, miren, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Bueno, espero que no haya recibido muchas visitas de los amantes de lo ajeno, pero cuán no solo molesto es descubrir que te han robado, sino cuán sorpresivo es. Tal parece que están esperando el momento en que más te descuidas para entonces acechar y robar tu casa. No quiere decir que Jesús venga con malas intenciones, sino que está hablando de lo sorpresivo que va a ser su venida. Va a ser de manera abrupta para los que no tienen conciencia de el fin del mundo y el más allá. Los cristianos no van a ser tomados por sorpresa. Los cristianos esperamos la venida de Cristo Jesús. Los cristianos debemos estar vigilantes. No estamos tampoco paranoicos. No estamos diciendo que, bueno, ya sabe, no hagas nada porque ya Cristo está cerca. Hay gente que ha caído en este error, que dicen, bueno, ni para qué estudies o trabajes si ya Cristo viene pronto. No, todo lo que nos venga a la mano para hacer, debemos hacerlo. Todo lo que nos venga a la mano para realizar, hagámoslo sirviendo a Dios. Edifique una casa, construya un negocio, hágase de bienes, comparta con el necesitado, herede a sus hijos, déjele algo a sus nietos. En lo que Cristo viene tenemos que ocuparnos en esta tierra, pero no aferrarnos a las cosas de esta tierra como si fueran lo más importante, tal como él lo vamos a cantar. Es Jesús nuestro todo en todo. Fuera de él, nada queremos en la tierra. Eso dice también el salmista y lo que hoy cantamos, ¿no? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón es el Señor. Así es que estamos en esa tensión entre que estamos planeando esta semana. Ya lo hizo usted. Mañana lunes hay quehaceres. Ya planeamos el miércoles. Ya planeamos el fin de semana. No es que tengamos asegurado el mañana, pero somos previsores. Es bueno hacer planes y sin embargo estos planes deben hacerse con humildad. Dice el apóstol Santiago, si el Señor quiere haremos esto o aquello. Así es que digamos que escribimos nuestras agendas con lápiz, ¿no? Porque a lo mejor hay que hacer muchos borrones y tachones y entonces estamos abiertos a que haya cambios de última hora. Es así como miramos la vida cotidiana. Hacemos planes, agendamos reuniones, planeamos proyectos, pero decimos, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Jesús advirtió, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estaban casándose, haciendo fiestas, ocupándose en sus respectivos deleites y negocios, y de pronto llegó el diluvio. De eso estamos hablando y de eso hablaremos hoy un poco más, de cómo eran los días de Noé, cómo eran los días en que el diluvio vino a la tierra producto del juicio de Dios. Los primeros 2 capítulos de la Biblia son capítulos del paraíso. Si usted lee Génesis 1, Génesis 2, tenemos allí un huerto lleno de exuberancia en todos los términos, belleza, riqueza, deleites, cuanto alimento el hombre quisiera tomar, y una prohibición, un árbol que no debe comer. En Génesis capítulo 3 ocurre lo que llamamos la caída, ¿sí? La caída. Y vaya, no es que el hombre se tropezó, sino que el hombre cae de su estado de inocencia, de su estado de gracia. El hombre se descubre transgresor, pecador, termina maldito por causa de su pecado. La Biblia dice que las palabras de nuestro Dios, el Creador, fueron muy tajantes y directas. Por tu culpa será maldita la tierra, por tu culpa habrá dolor cuando tus hijos nazcan. La mujer será objeto de dolor al parir a sus hijos. Por tu culpa la tierra producirá espinos, cardos, maleza y habrá muerte. Y por cierto, volverás al polvo. A partir de Génesis capítulo 3 se manifiesta la maldad del ser humano. Hermanos, el hombre es reducido a maldad. Todos los pensamientos de su ser son de continuo el mal. Y se llena de arrogancia. Algo nos pasó. Nos empezamos a creer más importantes que Dios. Nos empezamos a llenar de soberbia. Es de lo más común en el ser humano. ¿Se ha dado cuenta cuánto el ser humano compite contra su vecino por sobresalir? Competimos en quién tiene el mejor promedio, quién tiene la mejor casa, la mejor figura, la mejor salud, la mejor posición económica, quién tiene lo mejor, y competimos mucho. Y en esa competencia nos volvemos arrogantes.
y el hombre se volvió irreverente. Además, el domingo pasado veíamos cómo el término en la Biblia es: hicieron lo malo ante Dios. Dios ahí estaba mirando, pero al hombre como que no le importa a Dios y se vuelca hacia su maldad. Ese es el cuadro del ser humano tras Génesis capítulo 3. Olvídese de aquello de que el hombre es lo máximo. Olvídese de aquello de que el hombre es el centro. Olvídese de aquello de que el hombre es bueno. El domingo pasado acusábamos de este canto que a veces le enseñan a los niños, ¿no? Sabías que eres especial y no hay nadie como tú con tus defectos, pequeños defectitos y cualidades, grandes cualidades. Olvídese de eso. No vamos a cantar eso aquí en Príncipe de Paz, porque los defectos del ser humano no son defectitos, hermano. Son graves, diabólicos, perversos defectos, grandísimos defectos. Y las virtudes del ser humano no son grandiosas, hermanos. Las virtudes del ser humano, bueno, permítanme que cite al profeta Isaías. ¿Qué son nuestras justicias delante de Dios? ¿Qué son aquellas cosas de las que el hombre pudiera alardear como lo máximo de él? Isaías dice: nuestras justicias son solo trapo de inmundicia. Son como un trapo de inmundicia. Piensa en ese trapito que no falta en una casa, que usan para limpiar todos los desperdicios. ¿A qué huele? No huele a flores precisamente, no huele a Chanel número 5, huele a porquería. De hecho, ya más nos vale tirar esos pedazos de tela mugrientos, hediondos. Bueno, Isaías dice: esas son nuestras justicias, son basura, trapos de inmundicia. Esto, claro, le rompe a uno el orgullo, hermanos. Usted puede ir al psicólogo, puede ir al conferencista que nos da una charla motivacional y usted espera que nos anime, que nos hinche el ego, que salgamos de ahí todos motivados, pero no es lo que hace la Biblia. La Biblia no va a inyectarnos motivación. La Biblia nos va a decir exactamente cuál es nuestra condición delante de Dios, y esa condición es una condición de miseria. En una palabra, la condición del hombre tras Génesis capítulo 3 es miseria. No solo miseria económica, no, miseria en términos de debilidad, fragilidad, corrupción, perdición, maldad, miseria. Y entonces llegamos a los días de Noé, Génesis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 y 10. Todos esos capítulos usted debería estar leyendo en esta temporada. Génesis 6, 7, 8, 9 y 10. Para tener un panorama, ¿no?, bastante amplio de lo que estamos hablando. ¿De qué trata este evento? No sé si usted ha leído recientemente estos capítulos, pero descubro que nos contaron una versión bastante caricaturesca en nuestra escuela dominical, ¿no? Nos contaron que, bueno, vino un diluvio y el arca de Noé, y colocamos a los animalitos en el arca de Noé todos bonitos, sonriendo, ¿verdad? Ahí están los animalitos sonriendo, y ahí está Noé y su familia sonriendo, como que nos pintaron esto como un episodio de caricaturas bastante pintoresco. La historia real es una historia de muerte, hermanos, es una historia sangrienta, una historia, pues, de aniquilación. Dios desató sobre la tierra un diluvio universal, catastrófico. Y este diluvio es el juicio justo de Dios sobre el pecado del hombre. Y al mismo tiempo es una historia de alianza. Sí, siguiente. Esta es una historia de juicio, por un lado. Dios trayendo juicio sobre toda la maldad del hombre y sobre todo el hombre pecador. Pero al mismo tiempo es una historia de alianza. Así es que analicemos brevemente la situación, tanto el juicio como la alianza. Primero consideremos lo siguiente: la historia es la historia de un diluvio. Fíjense que aquí es donde incluso está, pues, de manifiesto qué creemos acerca de la Biblia. No sé, hermanos, cuánto nosotros tengamos en mente que esta es palabra de Dios. No estamos ante un mito, no estamos ante una leyenda. Algo preocupante es que la gente cree en mitos y leyendas. Nuestro sistema educativo
ha incluido en los libros de texto de las escuelas ciertas leyendas. Hay leyendas mayas, hay leyendas aztecas acerca de la creación del sol y de la luna. ¿Le contaron esa leyenda en la escuela? Es un cuento muy famoso de los aztecas. Hay una leyenda aquí en Yucatán, acerca de cómo los hombres venimos del maíz, ¿sí? La leyenda de la creación de los hombres. Y ante tantas leyendas, y también hay en otros lados, en Medio Oriente hay leyendas, en países asiáticos hay leyendas, podemos caer en el error de pensar que, bueno, Génesis presenta bellas historias de la Biblia, pero son finalmente como una especie de leyendas cristianas, ¿no? Porque claro, en la escuela nos contaron que el ser humano está aquí producto de la evolución de miles y miles de millones de años en que las especies se fueron adaptando y que fueron sobreviviendo, subsistiendo las más fuertes. Es la teoría de la evolución. Y entonces, si en la escuela nos preguntan cuál es el origen del hombre, la respuesta correcta es que estamos aquí por un proceso de evolución. Pero en la escuela dominical sabemos que esa no es la respuesta correcta. En la escuela dominical la respuesta correcta es que estamos aquí porque Dios creó al hombre del polvo de la tierra y a Eva de la costilla de Adán. ¿Se da cuenta lo que hemos hecho? Nosotros no espero, pero muchos en otras iglesias tienen como que la respuesta cristiana para la iglesia y la respuesta científica fuera de la iglesia. Y ese es un problema, ¿sabe? Porque nosotros no creemos que este libro sea un conjunto de leyendas, de mitos y de fábulas que nos den solo cierta moraleja. Creemos que esto es en verdad la narrativa original. Hubo un hombre creado a imagen de Dios del polvo de la tierra. De la costilla de este hombre salió Eva, y de esta pareja de hombres venimos todos nosotros. Así lo dice la Biblia y no lo vamos a cuestionar. Creemos que Dios creó todas las cosas en 6 días, no 6 eras geológicas, por cierto, o no 6 millones y millones de años, no, 6 días, y al séptimo reposó. Hoy estamos reunidos precisamente en una especie de día de reposo cristiano. Y lo mismo pasa con el diluvio. A mucha gente le es difícil creer que en verdad las aguas cubrieron todo el globo terráqueo, toda la faz de la tierra. Pero hermanos míos, si comenzamos a dudar de los primeros 12 capítulos de Génesis, ¿qué nos va a impedir llegar a Apocalipsis 22 y seguir dudando de que esto es falso y acomodándolo de acuerdo a lo que nuestra supuesta razón alcance a corroborar como verdad? Es más reverente y más coherente aceptar que esto es palabra de Dios y que tal cual está relatado, así sucedió. Y entonces otro día hablamos del conflicto que hay con la ciencia. Este no es un estudio acerca de cómo se equivocan las teorías de la evolución y de una tierra antigua, pero estamos en el pasaje sobre el diluvio y entonces aclaremos, creemos que hubo un diluvio. Creemos que las aguas cubrieron la faz de la tierra por causa de la maldad del hombre. Génesis capítulo 6 es el pasaje en que vamos a estar. Tan solo vamos a estudiar 2 versículos y medio. Versículo 17, 18 y primera parte del 19. Le dice Dios a Noé: he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Es palabra de Dios. Sí. Un diluvio. ¿Y qué es este diluvio? Primero que nada, este diluvio es juicio divino, hermanos. Juicio divino. ¿Ok? El texto establece esta particularidad. Mire lo que dice Dios. He aquí, no dice, habrá un diluvio. No. Pone énfasis. Yo traigo un diluvio. Dirá, es lo mismo, ¿no? Well,
Sí, pero el énfasis está en que esto no es un accidente, ¿ok? El diluvio no será una catástrofe natural o producto de la madre naturaleza. Por cierto, ese término no es un término que aceptemos los cristianos. No hay hablar de la madre naturaleza. No existe la madre naturaleza, ¿ok? Existe el creador y las criaturas. No existe la madre naturaleza. Ese es otro de los términos que utilizan los racionalistas del siglo XVIII para tratar de sacar de la ecuación a Dios y dejarlo todo en una tierra llena de grandes cosas asombrosas. No, nosotros no celebramos el Día de la Tierra, ¿ok? Nosotros celebramos al Creador todos los días de nuestra vida. Y aquí el énfasis está en esas palabras. He aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Yo, Dios. No es un accidente, no es una catástrofe. Un poco semejante a la forma en que están dándose los discursos en nuestra época, ¿sabe? Cada cierto tiempo, hermanos, hay una especie de religión ambientalista que trata de meter cierto miedo a la humanidad. Recientemente nos están hablando del calentamiento global. Y nos quieren vender la idea de que, el ser humano va a acabar con su existencia. Bueno, los cristianos no creemos eso, ¿sabe? Este mundo, hermanos, no se acaba cuando los polos se derriten y nos inundamos, no. Este mundo no se acaba cuando el calor se vuelve insoportable. Este calorcito hemos tenido últimamente, ¿no? Pero es parte de la temporada, hermano, no se preocupe. Vaya, este mundo no se acaba por la mano del hombre. No estoy diciendo que no seamos responsables. Por favor, tiremos la basura donde debe tirarse. Por favor, cuidemos el agua. Sí, debemos ser buenos administradores de la creación de Dios. Pero este mundo no se acaba por nuestra mano, ni que fuésemos hasta para eso nos damos mucha importancia, ¿no? El hombre va a ser el arquitecto de su destrucción. No es cierto. Este mundo se acaba cuando el Hijo de Dios aparece en los cielos, viniendo en las nubes a juzgar a los vivos y a los muertos. No será el calentamiento global, no será una pandemia. Por cierto, acabamos de pasar una gran pandemia y mírenos de aquí, no se acabó el mundo, mucho menos zombies, mucho menos extraterrestres. Este mundo se acaba cuando Cristo Jesús vuelve por su iglesia y vuelve a juzgar a los vivos y a los muertos. Este mundo fue traído a juicio por el diluvio, es juicio divino. Y entonces eso debe hacernos tener un poco más de reverencia ante Dios. No fue un accidente. Repito, no es que no cuidemos la naturaleza, pero no sé cuántos aquí estaban en los años 70, cuántos son de los años 70, hermanos, y en los años 70 nos vendieron otra idea, ¿se acuerda? Nos decían que en la capa de ozono se había hecho un hueco. ¿Se acuerdan de esas noticias? Hay un hueco en la capa de ozono. ¿Cuál hueco, hermanos? Año 2023, no hay ningún hueco, no pasó, pero siempre hay una idea que mete miedo a la gente y la gente está más temerosa de un hueco en la capa de ozono, del calentamiento global, de un virus, quién sabe de dónde salió. No estoy diciendo que no tengamos ciertas reservas, hermanos, pero nota cuánto hay temor hacia ciertas cosas, como la enfermedad, como la catástrofe. Pero no hay temor de Dios, hermanos. La gente le tiene más miedo al cáncer que a Dios. La gente le tiene más miedo a la guerra que a Dios. La gente le tiene más miedo a la pobreza que a Dios. Vaya, la gente le tiene más miedo a la soledad que a Dios. Y ahí gran parte de la irreverencia del hombre. Nosotros no, los cristianos no, pero los que no conocen a Dios tienen temor de tantas cosas. Y de aquello que debían tener temores de lo que no tienen temor. Jesús nos advirtió, ¿se acuerda? No temáis al que puede matar solo el cuerpo, pero no puede matar el alma. Teman a aquel que puede matar el alma y el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. Y se refiere al juicio de Dios. Así es que, hermanos, aunque no es una doctrina popular en nuestros días, no es una doctrina que la gente tenga en cuenta, tenemos que afirmar esto. Dios es un Dios severo en sus juicios.
Todavía hace unas décadas era preocupante eso. Uno escuchaba en la forma de hablar de los abuelos, de los papás. Vaya, nuestros pastores nos decían eso. ¿Se acuerda? Te va a castigar Dios. Dios te va a castigar. Había un sentido mayor de, caramba, este Dios no es un Dios al cual uno pueda ser tonto, de manera que uno pueda sembrar lo malo y cosechar lo bueno. No, lo que el hombre sembrare, eso segará. Y de pronto estamos en un siglo donde Dios es solo amor, donde Dios es solo bendición, donde Dios es solo prosperidad y milagros, pero se ha perdido la conciencia del juicio divino. Y es peligroso, porque el hecho de que la gente no lo tenga en mente no significa que sea cancelado. El juicio divino está cerca, hermanos, cada vez más cerca. Lo advirtió Jesús, como en los días de Noé, así será. La gente estará haciendo sus cosas, haciendo sus compras, haciendo sus fiestas, y de pronto, tal como el diluvio, llegará el día del Señor. Así es que, hermanos, en el pleno siglo XXI, después de una pandemia que no nos hizo aprender la lección, en un mundo consumista, hedonista, necesitamos armarnos de valor y así como proclamamos la gracia y misericordia de Cristo, advertir. El juicio viene. El juicio viene. Y creerlo en verdad con temor y temblor. No sé cuántos de ustedes han pasado en el centro, allí por los portales aquí en Mérida o en ese parque que llaman, no sé por qué le llaman así, pero así lo he escuchado, el parque de los borrachos. Y hay un hombre, casi siempre hay un hombre con una bocina. Y sus mensajes, es muy valiente ese hombre, ¿sabe? No, sé que no estudió teología en nuestros seminarios, pero es muy valiente. Advierte, viene el día del juicio. Yo lo he escuchado. Viene el día del juicio. Viene el día del Señor, arrepiéntanse. Y la gente lo ve como si fuera un loco. Pobre loco. Bueno, el día del juicio ese hombre estará más cuerdo que mucha gente. Estamos como en los días de Noé. El juicio divino no causa escalofríos en mucha gente, pero venimos aquí para decirle a la gente aún así, para advertirles. Quizá también nos tomen como locos, quizá nos tomen como fanáticos, quizá nos tomen como supersticiosos. Bueno, Noé fue uno de los primeros que experimentó eso, pero él, obediente, se preparó para el día del juicio. ¿Qué clase de juicio es este? Es juicio destructor, hermanos. No es la clase de juicio que era solo un sustito, ¿ok? No es la clase de juicio que era solo un jaloncito de orejas, no. Mire el énfasis, Génesis 6:17. He aquí que yo traigo un juicio de aguas sobre la tierra. ¿Para qué? El énfasis, nótelo. Para destruir toda carne. ¿Qué quiere hacer Dios? Destruir. Destruir. No busca asustar. No busca solo amenazar. El propósito del diluvio fue, desde que cae la primera gota de ese diluvio, ha comenzado la destrucción, la aniquilación. A muchos les preocupa esto, no les cuadra. ¿Cómo es que un Dios así de amoroso, como dices que es el Dios del cristianismo, se atrevió a destruir a la creación? Pues es su creación. Él puede hacer lo que le plazca, si le gusta, si le place, si su creación le ha defraudado porque vio Dios que el pensamiento de los hombres era de continuo el mal. ¿Qué le impide deshacerse de su creación? ¿Qué le impide decir, pues los voy a destruir? No me complacen, no estoy más satisfecho con ellos. El Creador puede hacerlo. Puede que no nos guste la idea, pero cuando usted y yo seamos capaces de hacer nuestra propia creación, entonces digamos qué se puede y qué no se puede. Pero no estamos al nivel de Dios como para discutir con Él qué puede o no puede hacer. Si alguien piensa que puede discutir así con Dios, es muestra de su soberbia, ¿no? No te puedes poner al tú por tú contra Dios. Por cierto, el pecado de Adán y Eva consistió en eso, quererse poner a nivel de Dios. Es juicio destructor. Dios aniquila a la humanidad. Dios destruye
toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, dice Dios, morirá. Aquí no funciona el humanismo, ¿se acuerda? Pero Señor, tienen defectos y cualidades. ¿Qué cualidades? ¿De qué nada? Que mueran. No son sino polvo. No son sino barro. Y no son lo más importante. Alguna vez fueron inocentes, pero en Génesis capítulo 6 se nos dice que vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solo el mal. Hermanos, no estamos diciendo que Dios no sea amor. Y si alguien piensa, pero entonces, ¿cómo vamos a presentar a Dios, pastor? ¿Cómo le voy a hablar de Dios, a mi vecina, a mi comadre, a mi compadre, a mi amigo? Entonces, ¿cómo le muestro el amor de Dios? Se le muestra el amor de Dios, hermanos, como el acto condescendiente. Una vez que les hemos hablado de la ira de Dios. Es decir, usted no le habla del amor de Dios a alguien sin primeramente hablarle de la ira de Dios. Ese es uno de los errores comunes, ¿sabe? Le digo, nosotros no realizamos campañas evangelísticas por acá. Yucatán, nuestro entorno ministerial nos ha hecho entender que de nada sirve que una persona levante la mano, repita una oración, pase al frente en un día y diga, acepto a Jesús en mi corazón, porque lo que importa es el cambio que venga en tu vida, ¿sí? No funciona así, en la Biblia no existe eso, así es que no vamos a proceder de esa forma. Pero en otros lugares sigue habiendo esto. Recientemente hubo una campaña muy polémica en Tabasco, porque sus hermanos de Tabasco invitaron a un personaje muy influyente en las redes, muy influyente en los canales cristianos, que ha equivocado el rumbo, se ha apropiado de una doctrina carismática o pentecostal, pero lo invitaron. Y el hermano, porque quiero pensar que es hermano, expone el evangelio y la exposición del evangelio fue: Cristo te ama, no importa cuánto hayas hecho, Cristo te ama. Y entonces había comentarios, ay, tanto escándalo que hacen algunos, y de todos modos habló bien del evangelio. Y entonces hubo que señalar algunas cosas. Entre las cosas que hay que señalar es esta. No, lo equivocado en este caso no está en lo que dijo, sino en lo que no dijo. Sí habló del amor de Dios, pero ¿qué sentido tiene el amor de Dios si no has entendido la ira de Dios? O sea, lo malo no es que habló del amor de Dios, que bueno, hable del amor de Dios, pero hermanos, seamos sinceros. ¿A cuántos les sorprende hoy el amor de Dios? ¿Cuántos cuando escuchan Dios te ama dicen, wow, qué noticia más maravillosa? ¿Así reaccionan? No. Díganle a la gente, Dios te ama. Pues qué bueno. O sea, la gente no se emociona con el amor de Dios porque no están conscientes de que lo que merecemos no es el amor de Dios, sino la destrucción de Dios. La gente se sorprende, se enferma y luego dice, ¿qué pasó, Dios? ¿Me estás fallando? ¿Les va mal en los negocios? Diosito, ¿no me estás ayudando? O sea, ¿qué te crees? ¿Que te mereces el favor de Dios? ¿Qué te crees? ¿Que eres el favorito de Dios? ¿Qué te crees? ¿Que Dios está en deuda contigo? Dios aborrece tu pecado. De hecho, si respiras mañana, es por su sola misericordia. Mereces amanecer en el infierno. Ay, qué palabras más duras. No, vio Dios que la maldad del hombre era mucha en la tierra y descargó entonces un diluvio. Usted tiene que decirle a los amigos, los familiares, los compadres, usted respira por misericordia de Dios, pero el juicio de Dios está sobre usted. Solo cuestión de tiempo para que el juicio de Dios caiga sobre su vida. Y si llega el día del Señor y Cristo aparece y usted no se ha arrepentido, ay de usted, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y entonces les habla del amor de Dios. Es decir, cuando entendemos
la horrenda condición de vivir bajo la ira de Dios, el desprecio de Dios, expuestos a la destrucción de Dios, entonces sabemos que Dios te ame. Es lo mejor que puede pasar. Si Dios te ama, hermano, ya tienes suficiente para ser feliz. Porque lo que merecías es la destrucción, la ira y el aborrecimiento. No es que seamos mejores que la gente en tiempos de Noé, porque usted podría decir, pero no nos ha vuelto a destruir, entonces no nos volvimos tan malos. No, el problema no es que la gente era más mala antes y de pronto nos volvimos mejores. No, el problema es que un diluvio no fue suficiente para eliminar la maldad del hombre. Lo veremos cuando lleguemos a la historia después del diluvio. Ahí está otra vez el pecado en la familia de Noé. Imagínense, para eso Dios tendría que estar mandando un diluvio cada año para ver si así se elimina el pecado. Y obviamente no iba a pasar porque el agua no es la que va a lavarnos de nuestros pecados, sino la sangre de Cristo. Así es que, hermanos, hablamos de juicio destructor. Por cierto, esperamos un juicio destructor próximamente, ¿verdad? Ya no será un diluvio. Fuego y azufre. Y eso es también algo que está en tela de juicio hoy. La gente de afuera tiene problemas para creer que habrá un infierno. Y me temo que en la iglesia misma hay personas que no creen en la realidad del infierno. Piensan que el infierno es solo como un invento, como un cuento de miedo para que la gente esté, pues, un tanto temerosa en su religión. Bueno, le tengo noticias. ¿Sabe quién habló más del infierno? ¿Sabe quién mencionó más ejemplos y advertencias del infierno? ¿Sabe quién fue? No fue Pablo, no fue Pedro, no fue Juan. ¿Sabe quién habló más del infierno? Jesús. Jesús es quien más advirtió acerca del infierno, del lloro, de crujir de dientes, del lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Hay un juicio en camino, no será más un diluvio, será fuego destructor. Y por eso mismo tenemos que armarnos de valor y animar a la gente a que conozca primero el peligro en que se encuentra. Sí, de veras, sé, hermanos, que esto es complicado. Sí, sé que nos acobardamos, no me tiene que decir, yo sé que se acobarda alguien allá en el trabajo, se acobarda con los vecinos, se acobarda uno, porque sabemos de entrada que este mensaje nos va a dejar como fanáticos o como locos ante el mundo. No se preocupe, pasó también con Noé. También lo tomaron por loco. Pero cuando aparezca el Rey de Reyes, entonces veremos quién estaba loco. Veremos quién se equivocaba. Nuestra labor es anunciar que el día del Señor está cerca. Es un juicio denigrante, ¿sabe? El juicio, el diluvio del que hablamos es un juicio denigrante. ¿A qué me refiero con denigrante? Es humillante. ¿Por qué? Miren qué términos habla Génesis 6:17. He aquí, yo, dice Dios, traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir, note la frase, toda carne en que haya espíritu de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Noten los términos, Vamos a destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Toda carne en que haya espíritu de vida será destruido. Nota cuán genérico es el término. Nosotros hacemos distinción entre humanos, porque le digo, nos volvimos un tanto arrogantes y nos encantan las distinciones, ¿no? Vas a viajar y en el viaje hay clase turística y clase preferente o clase VIP. Hacemos distinciones. En la empresa se hace distinción entre el corporativo de primer nivel y el personal X, ¿no? Hacemos distinción entre aquel que sí fue a la escuela y tiene un título académico y aquel que apenas acabó la primaria o la tiene trunca. Y nos encantan nuestros títulos, ¿no? Licenciado, ingeniero, arquitecto, doctor, abogado. Y nos encanta que nos lo reconozcan, por supuesto. Aquí no hay esas distinciones, ¿no? No dice, bueno, primero pasará la clase A y después la clase B y no. Empezaremos por los de piel güerita y después los morenitos, no.
Primero que mueran los que no fueron a la escuela y después hasta el final que vivan un poquito más los que tienen doctorado. No, toda carne en que hay espíritu de vida, sea rico, sea pobre, sea letrado o ignorante, sea feo o sea atractivo, da igual, da igual. Ante el juicio de Dios no hay distinciones, no hay primera, segunda o tercera clase, no hay categoría VIP. Hermano, cuando llegue el juicio de Dios, toda carne será toda carne. No habrá más distinciones. Eso es humillante, eso es denigrante. Para una humanidad que se las da de importante, que se las da de muy arrogante, que trata de estar siempre en un cuadro de honor, en una pared de prestigio, de exaltar su grado, de exaltar su cargo. Hermano, el juicio va a traer parejo, humillación. Lo advirtió Dios, todo aquel que se enaltece, ¿cómo acaba? Humillado. Con todo y tus títulos, con todo y tus logros, con todo y tu fama, con toda y tu influencia, no serán sino olvido y polvo. Así acabó toda carne. Y entonces el juicio de Dios, ¿cómo nos deja? Nos deja así, perplejos. Ay, caray, ¿qué es el hombre entonces? Nada, sin Dios no es nada. Polvo, carne, apenas si respira, es una criatura. Y entonces en medio de toda esta catástrofe que va a aniquilar a la humanidad, hay este destello, hermanos, este destello de misericordia, de esperanza, de bendición. Este Dios sí es temible y terrible, pero es misericordioso a la vez. Y entonces, después de que en Génesis 6:17 anunció uno de los peores juicios de la humanidad, el versículo 18 comienza con la frase, note la frase, siguiente, estableceré mi pacto, dice, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Y después del anuncio de catástrofe, de aniquilación y destrucción, dice, vamos a dar una oportunidad. Vamos a establecer un pacto. La palabra pacto es importante allí. Dios se relaciona con la humanidad en términos de un pacto, una alianza. Es la chance de no perecer. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. ¿Qué propone Dios? Propone un rescate. El arca es un rescate, es el rescate. Estos días han sido interesantes, ¿no? Hemos escuchado noticias otra vez del Titanic, aquel barco que se decía inundible y cómo fue de una manera irónica humillada la humanidad, o al menos en la ingeniería humana, hundiendo a este barco. Que aquí tenemos a un Noé que no es ni ingeniero en ultramar, que no tiene conocimiento de navegación marítima, pero Dios ordena, construyete un arca y la construye. Y el arca se sostiene no por el ingenio de Noé precisamente, sino porque Dios está bendiciendo ese bendito barco. No ha de ser como lo pintan, lo más probable es que haya parecido más como una caja de zapatos grandota, pero esa embarcación fue el rescate del juicio. ¿Sí? Lo que está haciendo Dios es proveer en medio de la aniquilación una escapatoria, un rescate. Me llama la atención, sin querer aquí espiritualizar o alegorizar, pero me llama la atención que esa arca tenía solo una puerta, un acceso. O sea, tal parece que Dios está interesado en que entienda la humanidad. No va a ser como tú quieras, va a ser como yo diga. Un arca y solo ahí va a haber salvación. Una puerta y solo en esa puerta entrarán los que yo decida que entren. Y le digo, a nosotros no nos contaron esto en la escuela dominical. No entiendo por qué, porque es una historia bastante escalofriante, hermano.
Si hubiésemos vivido en esa época, hermanos, si hubiésemos sido vecinos de Noé, si usted hubiese sido el que le vende las barras a Noé, o la cochinita los domingos, o no sé, usted habría quedado muerto. Usted habría sido aniquilado. Nosotros habríamos sido aniquilados. Habíamos visto cómo el vecino Noé, día tras día, durante años y años, construyó ese barco. Vaya loco, nunca había llovido y se pone a coser un barco. Y de pronto empieza a caer la lluvia y la puerta se ha cerrado y Noé está en el arca y habríamos muerto. Y ese rescate fue solo rescate para Noé y su familia. Yo le aseguro que Noé y su familia se saben afortunados. Esta arca ha dejado lugar para un remanente, ¿sí? Dios dice aquí, repito, Génesis 6, 18, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, de entre toda la humanidad. Solo imagínense eso. No se ha hecho, no podemos saber con exactitud cuántos habitaban la tierra, seguramente no tantos como hoy somos en la tierra, pero algunos calculan que había millones ya. De entre todos los millones de humanos que hubiera en la tierra, solo 8 personas fueron salvas, solo un pequeño residuo de la humanidad. ¿Y por qué fueron elegidos? Porque usted ha visto estas películas de ciencia ficción, estas películas catastróficas, ¿no? Donde viene un meteorito a la Tierra y va a impactar, o donde viene una super tormenta y que va a inundarlo todo, pero siempre los gobiernos sabios preparan como una salvación para ciudadanos destacados, ¿no? Y solo van salvando. Y claro, salvas al premio Nobel, salvas al presidente, salvas al artista famoso. ¿Qué tenía Noé y su familia de especial? En sí, nada. Eran tan pecadores como todos los humanos. Noé halló gracia delante de Dios. Sabemos que no era temeroso de Dios, pero una cosa es ser temeroso de Dios, otra cosa es ser perfecto. Y eso mismo nos hace también, nos debe hacer, hermanos, ser humildes. ¿Qué nos hace diferentes a los que hoy no están celebrando a Jesucristo, a los que hoy están en otro lugar, emborrachándose, perdiendo el tiempo en algún hotel, revolcándose inmoralmente, gastándose lo que les queda de dinero en las tiendas? ¿Qué nos hace diferentes a ellos? ¿Qué nos hace superiores a ellos? ¿Qué nos hace decir lero, yo soy salvo, tú estás maldito? ¿Qué nos hace decir eso? Nada. Somos tan dignos de la ira de Dios como ellos. Somos tan dignos del aborrecimiento de Dios como ellos. No somos mejores que ellos. Misericordia es lo que tuvimos. Gracia. Y en esa gracia, hermanos, somos afortunadísimos. Por eso es lo que celebramos este día. La misericordia de Dios, la gracia de Dios, que siendo pecadores nos extiende salvación, y extiende salvación a todo aquel que se arrepienta de sus pecados, y extiende una nueva vida a todos aquellos que le buscan con sincero corazón, en arrepentimiento y fe. Así es que vivimos como en los días de Noé, hermanos, con un juicio acercándose, un juicio amenazando con la ira de Dios, destruyendo a todo aquel que se opone al señorío de Cristo, humillando a todo aquel que se enaltece, pero mientras llegue el juicio, Dios ha establecido este pacto. Hay un rescate. Claro, no habrá un arca ahora, hay una cruz, y todo aquel que mire a Cristo y crea en Él es salvo por la fe en Jesucristo. Y hay un remanente, se llama iglesia, el pueblo de Dios. No es que sea mejor que los de afuera, no es que sea mucho más bueno que los demás, éramos igualmente de malos, de hecho muertos en nuestros pecados. Lo que nos hace afortunados es la gracia de Dios. ¿De qué se trata esta historia de los días de Noé? Se trata de un reinicio, ¿sí? Lo que está prometiendo Dios es
dar una segunda oportunidad, un reinicio. Usted sabe, una vez que las aguas, se calman, las aguas van a descender, Noé y su familia van a salir del arca, Dios restablecerá el pacto, se verá el arco iris en los cielos, Dios dirá, no va a haber más destrucción, vamos a mantener el orden, las estaciones del año. Por eso le digo, tranquilo, este calor no es el fin del mundo, se lo aseguro. El fin del mundo llega con Cristo Jesús. Este calor se llama primavera, ¿ok? Creo que ya terminó, ¿sí? Ya estamos en verano. Sí, ahí viene otoño y después invierno, y en invierno van a estar los quejosos de que, ay, cuánto frío, ¿no? ¿Quién nos entiende? Hasta que venga el final permanecerá este orden. El final no viene por las fuerzas de la naturaleza, el final vendrá con Cristo viniendo a juzgar vivos y muertos. Pero en aquel entonces, después del diluvio, Dios le ofrece al hombre, a Noé y su familia y a la humanidad un reinicio. Génesis 6, 19, les da la instrucción, ¿verdad? De todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida. ¿Notan el contraste? Dios dice, voy a traer muerte y destrucción, pero vas a preservar 2 de cada especie para que vivan. ¿Qué estamos viendo después de la furia de la ira de Dios? Un reinicio. Un reinicio. Esperemos que esta vez funcione. Esperemos que el hombre aprenda la lección y se porte bien y obedezca a Dios, pero usted sabe que eso es esperar mucho. Hablaremos los próximos domingos cómo tras los días de Noé, en realidad, luego se manifestó otra vez ahí la perversidad, la maldad, el vicio, el pecado. Nosotros esperamos otro reinicio, eso sí. Una vez que venga Cristo, que se ha llevado a cabo el juicio, dice Pedro, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Un reinicio. Lo que está proponiendo Jesús es que, como en los días de Noé, nosotros pasemos de ser miserables a ser beneficiarios de su pacto, hermanos. De hecho, lo que estamos celebrando esta noche y este día domingo es eso. Hemos pasado por la sangre de Cristo, por los méritos de su cruz, por su sacrificio eficaz, hemos pasado de la miseria a ser beneficiarios de su gracia. Eso celebramos este día. Estando nosotros muertos en nuestros pecados, siendo aborrecibles y aborreciéndonos, Cristo tuvo misericordia, nos rescató del pecado, nos lavó en su sangre, nos introduce a su reino, nos hace beneficiarios de su pacto. Por eso podemos dormir tranquilos. Por eso podemos trabajar. Mientras llegue el juicio, pues hay que hacer algo provechoso, ¿no? Por eso podemos vivir libres de afanes. El fin viene, pero el fin no es ya una amenaza para nosotros. De hecho, lo esperamos. Porque cuando se manifieste el fin, vendrá entonces la liberación de toda la miseria, toda esa miseria que hoy todavía se ve en forma de enfermedad, de carencia, en forma de dolor y de desesperación, de tribulación y de angustia. Va a acabar. Toda lágrima será enjugada, todo llanto será consolado, no habrá más tristeza, ni dolor, ni muerte, ni enfermedad, porque tendremos plenitud de vida. Así es que, como en los días de Noé, hermanos, necesitamos estar conscientes del juicio de Dios, el severo juicio de Dios, pero también entender que estamos en este plazo de gracia para pasar a ser beneficiarios. Hoy celebramos eso. Dios en su gracia no nos ha hecho recibir la furia de su ira. Nos ha bendecido extendiéndonos su misericordia por gracia, por Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe, pero los que han sido salvos por gracia, queremos ser agradables a nuestro Dios en toda nuestra manera de vivir. Damos gracias a Dios por eso. Entonces, vamos a orar a nuestro Dios y encomendémonos para la semana que hoy comienza. Estemos de pie, oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por bendecirnos, por amarnos. Gracias, Padre, por extender una alianza de salvación para hacernos escapar del castigo
para concedernos vida y salvación y cielos nuevos y tierra nueva, Padre. Perdónanos por las veces que hemos tenido más temor de lo temporal, que hemos tenido más temor de lo que en realidad no es tan grave, y por las veces que hemos minimizado la gravedad de tu juicio, Padre. Perdónanos por las veces que, llenos de soberbia o de arrogancia, pensamos que somos mejores que quienes hoy viven en pecado. No somos mejores, Padre. Tu gracia es la que nos ha hecho bienaventurados. Y por lo mismo debiésemos esperar que así como hubo lugar para gente como nosotros, siga habiendo personas que sean trasladadas de las tinieblas a tu luz admirable, del pecado y la muerte a tu salvación. Te rogamos que eso pase, Señor. Concédenos ver la salvación de nuestros hijos. Concédenos ver la salvación de nuestros amigos y gente que estimamos. Concédenos, Padre, sacudirnos toda cobardía, todo temor al que dirán y hablar, Padre, hablar de la verdad, hablar del juicio venidero, hablar de la salvación que nos es dada en Cristo, soportar que quizás se burlen de nosotros, que quizá nos menosprecien, pero no por ello callar, Padre. Concédenos ser como Noé, el pueblo que confía en ti, que se prepara ante el juicio venidero, pero que confía en tu salvación, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, santifícanos, Padre, en tu verdad, concédenos, Señor, salvación y vida eterna, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si la enfermedad acecha, si hay plaga por doquier, firme en sus promesas estaré, en Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé.